Es el último sábado de la Feria del Libro de Buenos Aires 2023 y a nosotros ya nos empieza a dar esa cosa que los brasileños dicen saudade. Y vamos a tener a muchos invitados en el auditorio de Tigmas. Vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de lectura, de inteligencia artificial. También vamos a hablar de juegos, gamificación, de aprendizaje basado en proyectos. Como todos los días, la propuesta es entrar en el mundo que propone la educación y juntos explorar los diversos perfiles. Nuestra primera invitada es Graciela Bielet. Graciela es autora de Lectores Rebeldes. En realidad tiene un currículum mucho más grande, pero vamos a hablar de este libro. Ahí Agustín, que nos estuvo siempre, Agustín, y tomando la cámara, nos mostraba el libro. Graciela es escritora y educadora, es cordobesa, como nos vamos a dar cuenta casi con la primera palabra que diga, es profesora de enseñanza primaria, licenciada en educación, tiene un máster en promoción de la lectura y literatura infantil y juvenil. Tiene una trayectoria que comenzó, por lo pronto, desde 1985. Ha participado en el foro, es participante habitual del Foro de Fomento del Libro y la Lectura de la Fundación Mempo Giardinelli. Es maestra y directora, o fue maestra y directora en una escuela primaria, y también dirigió la Biblioteca Provincial de Maestros. Tiene un currículum que, si sigo estirando, vamos a llegar al final y no te vamos a haber escuchado nada. Yo siempre digo que no es por inteligente, sino por vieja que pasa todas esas cosas. Bueno, eso yo lo voy a poner en duda. Pero el libro en sí es un libro que propone una serie de preguntas que están asociadas a la lectura. Y no solamente al fomento de la lectura, sino a una mirada que uno podría pensar política, que tiene que ver con la promoción de la lectura. Y cuando digo política, no digo política partidaria, sino digo una mirada de ser y estar en el mundo. Graciela, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. En ese sentido, me gustaría proponerte, ¿por qué el título? ¿Quiénes son los lectores rebeldes? Ah, bueno, el título fue todo un desafío. Acá está mi editora, Sabrina, que en realidad creo que fuiste vos, Sabri, o Daniela. ¿Quién fue? ¿A quién se le ocurrió Lectores Rebeldes? ¿A Marisa? Vanessa. La rusa. A Vanessa, perdón. Porque le dimos muchas vueltas al título, pero finalmente nos conquistó Lectores Rebeldes porque siempre existe esa hipótesis primordial de que a los chicos o a los jóvenes no les gusta leer, que ya no leen porque están las tecnologías. Y bueno, y el libro habla permanentemente de ese tema desde distintos enfoques, porque tiene 4 módulos temáticos bien diferenciados el libro. Y en realidad nos parecía que Lectores Rebeldes reunía esa posibilidad, ¿no? De hablar sobre las razones de si vale o no la pena leer, y que los chicos en realidad no leen porque nadie nace siendo lector, como nadie nace sabiendo andar en bicicleta. La pregunta sería, ¿tenés bicicleta? ¿Tenés ganas de ir a algún lado con la bicicleta? ¿Tenés alguien que te acompañe para ayudarte a hacer el equilibrio? Todas esas preguntas que nos haríamos con sentido común en torno, por ejemplo, a la bicicleta, son las que nos tendríamos que hacer antes de poner el rótulo de que los chicos no leen. Hay una pregunta que se hace el libro, que la mencionaste en esta primera respuesta, que es si leer vale la pena. Y hay otra pregunta que también se hace en el libro, que es si no leer es un déficit educativo. Yo quiero poner las dos en relación, pero no solo quedarme con la idea utilitaria de la lectura, sino plantear esa idea del arte, el sentido del arte, el sentido de la literatura, y luego sí llevarlo hacia el lado de la educación. Como dijimos recién, leer es un comportamiento cultural. Y como todos los comportamientos culturales se realizan en medios, en sistemas culturales. Entonces, en este sentido, la escuela es el lugar de la lectura. ¿Por qué? Porque para muchos, yo te diría que casi el 70 y pico % de la población,
el acceso al libro y la lectura se realiza únicamente en las escuelas. Entonces, además, la escuela como institución, que también de eso va todo un módulo aquí, fue creada, si vos le preguntás a cualquiera, yo le pregunto a cualquiera, el público acá, ¿para qué está la escuela? ¿Por qué se creó? Para leer y escribir. Fíjate que no dice para escribir y leer. No dice para enseñar matemática, no, la escuela es para leer y escribir. Y leer primero que escribir. Y entonces, cuando uno ahonda sobre ese criterio de por qué primero está leer que escribir, porque en realidad nosotros leemos antes de escribir. ¿Leemos los signos del abecedario? No. Leemos las historias del mundo, la realidad, porque luego escribimos sobre esas realidades del mundo. Leemos antes de eso, si no, no entenderíamos. Y de ahí devienen algunas prácticas pedagógicas que son, digamos, no quiero ofender a ningún docente que se sienta conminado con esto, pero por ejemplo cuando dicen, hoy voy a aplicar lectura comprensiva. Y yo digo, si no es comprensiva la lectura, ¿qué es? Porque leer es comprender una realidad. Y si no, no existe. Me decís, bueno, voy a leer en voz alta o voy a leer lectura silenciosa, tiene un sentido. Pero leer comprensivo, no. Otra cosa es creer, es, por ejemplo, intentar que se comprendan algunas temáticas de estudio sobre la lectura. Esas son técnicas de estudio. Por ejemplo, digo, en este libro abordo un poco todo eso, ¿no? Que está todo tan mezclado que, por ejemplo, esto que vos decías sobre lo político, no partidario, ¿no? ¿Qué políticas hubo en nuestro país para propiciar o no la formación de un lector? Bueno, ahí hay un tema. Una de las preguntas que podría decirse es si se puede construir un lector. Bueno, evidentemente sí, pero ¿cómo? ¿No? Y ahí hay una serie de propuestas. Y el cómo no es solamente en el entrenamiento de la lectura, sino es cómo se prepara o cómo se piensa acompañar a una persona. Entonces quería preguntarte si querés, ya que abrimos la puerta a esa idea de política educativa, política del paradigma del ser y estar en el mundo, ¿cuáles son esos valores o esas características que deberían acompañar a todo lector? Y lo pongo en deberían porque cada uno de nosotros es distinto y estamos de acuerdo con que la lectura al final es una práctica social, pero también es una práctica individual. Pero en todo caso, ¿cuáles serían algunas de las características que deberían estar ahí presentes? Bueno, la escuela pone en ejecución distintas políticas educativas, ¿no? Porque en realidad la escuela enseña a leer y a escribir, y así nació, para formar ciudadanos. O sea, para que integren una sociedad con tales códigos, con tal idioma, con tal... Entonces, acá en uno de los capítulos hay una investigación larga sobre los programas escolares en Argentina, cómo se fue desdibujando ese espacio, ¿no? Y qué sucede cuando se desdibujan los espacios donde se enseña a ser lector. Fíjate que no digo se enseña a leer, digo se enseña a ser lector o lectora, porque leer, como decíamos, no es solamente aprender a decodificar y decir esta palabra la junto con la otra. Leer es comprender historias. Entonces, ¿cuándo se empezó a desdibujar ese espacio de la formación del lector? Es cuando desaparece la hora que tiene la escuela asignada para leer. Voy a dar un ejemplo. ¿Por qué en la escuela hay educación física, hay pelota, hay un Zoom para un aro de básquet? ¿Por qué hay? Porque el programa de la escuela estipula que hay tantas horas semanales de educación física. Cuando vas y ves los programas no hay esa hora para lectura. Aunque parezca loco, no hay ese espacio para la lectura. Se dice en los materiales extracurriculares que la lectura transversaliza todo. Y entonces, como transversaliza todo, no sucede en la escuela. No sucede. Y la lectura es una práctica de abrir libros y leer.
De nuevo vamos a la bicicleta. Vos podés andar y describir. Tiene 2 ruedas, eje, fleje, asientito, bocina, luces, no sé, manubrio. Vos la podés describir, pero nunca andar en ella. ¿No es cierto? Que te caes. Entonces, con la lectura pasa lo mismo. Cuando decís que es transversal a toda la educación, no está sucediendo. No sucede. Hay muchos, y aquí está Margarita Egersland, que ha sido directora del Plan Nacional de Lectura, y por ahí anda Natalia, y allá está Cecilia Malen, que también estuvo en el Plan de Córdoba, y las chicas del Plan de Lectura de Santa Fe, que las estoy viendo aquí, que aportan a estos espacios, a volver a tener los planes de lectura, a tener libros en las escuelas, porque no nos olvidemos que la dictadura quemó los libros, cerró las bibliotecas, y cuando empezamos con esto de los planes de lectura como política pública de lectura, había que dotar de libros. Bueno, ahora hay libros, y muchos de los escritores que estamos acá, que está Sandra Comino, que está María Cristina Ramos, que está Daniel Castrillo, digo, vamos a las escuelas, Marínez, Garibaldi, todos los escritores que estoy viendo acá, no me quiero olvidar de alguno. Está tomando lista. Está tomando lista. Estoy tomando lista. Vamos a las escuelas y esos libros maravillosos están inmaculados. Quiere decir que no solo es que tengo la bicicleta, sino que no tengo nadie que me ayude a empujar y hacer equilibrio y saber. Entonces, eso es lo que hay que hacer. ¿Sabés qué hay que hacer? La escuela lo que tiene que tener es un espacio curricular llamado lectura, que vaya a las maravillosas bibliotecas con las que está dotado de libros y lean. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Sabés qué? Que lean gratis. O sea, que atrás de eso después no haya, bueno, te voy a tomar la prueba te doy 26 preguntas. Mira, siempre recuerdo, perdón, una anécdota, ¿no? Pero que el libro está lleno de anécdotas, voy a contar una que no está ahí. Una vez viene una vecina de mi casa, de Córdoba Capital, donde yo vivo, y le habían hecho 26 preguntas sobre una novela mía que se llama Los sapos de la memoria. 26. Dice, ¿me podés ayudar? Porque tengo que aprobar y no sé qué. Era vecina, no la podía echar así como uno hace con el aparato. Entonces, pero llegamos a una pregunta que era, ¿cuál es la estructura atávica del texto? ¿Vos entendés? Sí. Ahí paré y le dije, mira, le voy a escribir a la profesora y le mando una fotocopia del DNI, que yo soy la autora y que no sé lo que quiso preguntar. Basta de toda esa tontera, ¿entendés? Eso hace salir corriendo disparado a los lectores. Bueno, eso es una de las cosas que yo decía cuando te decía si leer vale la pena y si leer es un déficit educativo, pero no quería vincular la parte utilitaria, porque en general en la escuela está muy asociado la lectura para algo, ¿no? Que cuando somos adultos y uno se sienta a leer, hoy a la noche, cuando lleguemos a casa después de un día de feria, nos sentamos a leer y yo no estoy leyendo para algo, estoy leyendo porque me gusta, ¿no? ¿Cómo se hace? La escuela no está preparada para el me gusta. La escuela está preparada para el futuro, para esto. ¿Para qué estoy aprendiendo esto? Porque te va a servir el día de mañana, ¿no? Esa idea que yo como docente también la he dicho más de una vez, me arrepiento, pero yo la he dicho más de una vez. Digo, ¿cómo hace la escuela para transmitir ese placer? Otra palabra que hace tiempo que se está revisando en la escuela, pero que no del todo entra en las aulas. A mí me parece que es poner en acción el espacio de lectura. Vuelvo, perdón, a lo mismo, pero es sentarse en rueda y leer. Daniel, por ejemplo, es profe de un colegio de Leones, me sabe mandar videos con los chicos leyendo, tomando mate, y en la escuela sentados y alrededor de ellos están leyendo. Leer es una práctica que se realiza y se ejecuta, no se enuncia, ¿me entendés? Es como la diferencia entre que te cuente una serie y ver la serie. ¿Te lleva tiempo? Lleva tiempo. ¿Da trabajo? Da trabajo. ¿Va a servir para el futuro? ¿Qué sé yo? ¿Vas a tener futuro? Sería la pregunta. Tal vez vivís hasta mañana, qué sé yo. ¿Qué tiene que ver la lectura con el inodoro? Es muy escatológica esa parte del libro. Me pregunta eso porque... ¿Querés buscarle dónde está la imagen? A ver si la ven. Está ilustrado por Liliana Menéndez, una ilustradora maravillosa de Córdoba. Y
En realidad, con Sabri, cuando nos pusimos a hacer el libro, cuando ella a editarlo, en realidad la crujía, a quien agradezco infinitamente la invitación, mira, ella lo encontró. Ay, ¿ya lo encontraste? Am, Estaba buscando en el índice donde estaba. Agustín le pido que nos diga si se ve bien. Bien, eh, gracias. cuando Sabri y Vanen se acercaron y me dijeron que quería que yo hiciera ya había escrito otros libros de ensayo, le digo, pues sabes que yo creo que ya no tengo más ganas de eso, porque es como seguir dando una receta de. Entonces digo, si ustedes me permiten que juguemos un poco con el texto, yo quería que estuvieran la mirada del niño sobre algunas cosas que los adultos creemos que deben ser así y son de otra, ¿no? Y también la mirada de alguien de estos autores que admiramos muchísimo y cómo miraban en un momento de lectura. Entonces el libro está contado desde estas anécdotas que son mini historias con los niños. Una de ellas es la del inodoro. Porque Francisco se llamaba el nene. Sí, Francisco, sí. Fede. No se podían explicar, por más que la maestra les explicara 100 veces cómo era el tema de la genética, por qué si Fede y Ceci tenían la misma edad y medían lo mismo con la cintita con que los habían hecho, uno era más alto que el otro. Y entonces llegó a la conclusión uno de que Ceci seguramente hacía más caca, por eso se quedaba más petiza. Y esta es la lógica con que los niños nos devuelven algunas cosas que son absolutamente ridículas, que la escuela cree que enseña para el futuro, porque te va a hacer para bien para mañana. El mañana llegará, y ese mañana llegará, y cuando el chico lea y comprenda que el mundo es mucho más amplio de lo que está sucediendo en ese mínimo momento, va a empezar a entender otras realidades. Y eso es lo que aporta la lectura en libro, en tablet, en teléfono, a una persona. Vos sabés que tuvimos ya a lo largo de varios días a distintas personas que hablan sobre la voz de los chicos. Horacio Cárdenas tiene un libro muy hermoso que se llama Los chicos toman la palabra, pero ayer estuvo Martín Salvetti de Lomas de Zamora diciendo que hay que escuchar a los chicos, hay que darles la voz. Y vos retomás eso también, la importancia de la voz de los estudiantes. Es que es vital. Si me pusiera en pedagoga diría que Saint Piaget, ya lo había dicho mucho antes, y que nadie aprende sobre la certeza. Uno aprende sobre los déficits, sobre los errores, sobre las dudas. Y esas dudas se generan porque vos no sos no tenés la mente en blanco, porque tenés hipótesis sobre lo que son las cosas que pueden estar confundidas, pero que tienen que ver con tu propia realidad. Entonces, eso es lo que agiliza la lectura. Es tal vez una comparación poco grata para los muchos pedagogos que veo por acá, pero a mí me gusta pensar que la lectura es como una gimnasia de la inteligencia, ¿no? Que a medida que más leemos, tenemos más posibilidades de almacenar mayor cantidad de información. Y cuanto más leemos literatura, más calidad de información emocional, que en definitiva de eso va la vida, ¿no? Ese párrafo o esa parte del inodoro y los chicos, después continúa con una serie de preguntas y observaciones y también tiene que ver con el pasado reciente de la Argentina. En el libro se aborda ese tema. Pensaba en Un elefante ocupa mucho espacio, por ejemplo, un clásico de la literatura infantil que fue prohibido. ¿Cuáles son los temas que hoy la literatura infantil se está perdiendo de contar? En todo caso, no está mirando, para no ponerle una carga tan negativa, ¿cuáles son los que debería abordar en los libros para chicos en edad escolar? Bueno, todos los que circulan en la vida. Ahora, si hay temas tabúes aún, siempre están relacionados a los temas de las violencias, del abuso sexual, por ejemplo. Uno de los módulos de acá. Un capítulo del libro, claro. Sí, habla precisamente de eso.
Y esto sucede mucho más de lo que nos gusta pensar que sucede, ¿no es cierto? 5 de cada niñas, dice UNICEF, 5 de cada 10 niñas es hoy, 2023, abusada. La mayoría de sus veces, de las veces dentro del seno familiar. 7 de cada 10 varones son abusados. Entonces, de estas cosas que siguen siendo crímenes secretos, circulan porque nadie habla. Ahora, ¿la literatura está obligada a hablar de eso? Los creadores escriben lo que les transita dentro de sus idearios, de sus emociones, y no escriben, por lo menos los que yo valoro, no escriben por encargo, porque hay que escribir sobre este tema. Pero que hay temas tabúes de los que no se hablan, las migraciones, las inmigraciones, el racismo. Hay varios temas que se hablan muy poco. En este estudio que yo hice también, por ser un profe universitario, a veces uno se ve obligada a hacer trabajos de investigación, forma parte de tu trabajo, y yo he tratado de pasarlos a formato de divulgación para que precisamente sirva, para que la gente, cualquier persona lo pueda leer. Y fíjate que yo hice un estudio entre el año 2000 y el 2018 sobre libros editados en Latinoamérica que tocaran el tema del abuso, y solo encontré 12 de entre 13.000 libros editados. O sea, puede haber alguno más que yo no pesqué, ¿no? De editoriales más pequeñas o qué sé yo, pero te quiero decir que la relación... Es el 0.1%, digamos, en ese sentido, claro. En ese sentido, siguen existiendo temas, y si te pusieras a indagar sobre... Bueno, por ejemplo, Toño Malpica, nuestro amigo, un escritorazo mexicano, él escribió... creo que es el único libro que hay, el de Perico, que sufre un secuestro, ¿no? Extorsivo por dinero. Esto es un secuestro express de un niño que en México fue en una etapa, una cosa, en México, en Colombia, en varios países de Centroamérica, era como una noticia todos los días. Le pasaba a los niños y no se escribía sobre eso. Yo no conozco otro libro que hable sobre eso. O sea... lo editó El Naranjo, es un librazo, no me estoy acordando del título, me da una bronca, pero búsquenlo, Antonio Malpica en El Naranjo, y siguen siendo temas de los que parece que se quiere envolver a los chicos, como dijo Graciela Montes, aún en una burbuja, ¿no? Como si todo fuera una pátina de felicidad. Y la verdad que la vida forma parte de, está compuesta por el cosmos y por el caos, ambas. Maurice Sendak también decía eso, ¿no? Que a los chicos ya no se les inculca nada que no sea estar en su mundo, que no haya miedos, que no haya peligros, con los libros. No, con el agravante de que después en los jueguitos pueden matar a media humanidad. Claro. Reventar la cabeza, salta la sangre por las pantallas. O sea, que es como una bipolaridad moralista. Y en la tele también, ¿no? Que la escuela y los libros para los niños deben tener solo temas edulcorados, pero si después te doy el teléfono y la pantalla, mátate a quien quiera, violate a quien quiera, y respeta los derechos humanos de quien quiera, porque total es un juego. Y el juego es una historia atrás del juego, ¿viste? Quien juega sabe. Te hago la última pregunta, ya estamos en tiempo, pero me contaron que tenés una anécdota con María Elena Walsh. Es la más maravillosa que tuve en mi vida. María Elena Walsh fue a Córdoba en 2001, a Córdoba, y bueno, ella había tenido la poca suerte de escribir una carta contra la carpa docente, sí, claro. Y entonces era bastante... había mucho público enojado con ella, y los maestros que habían sido sus coequiper para la literatura. Bah. Entonces cuando llegó a Córdoba, claro, nadie quería presentarla, porque nadie quería tener problema con el gremio. Y yo quedé ahí
como la única que podía, porque Malicha estaba, no sé, en Singapur, donde estaba Malicha Leguizamón, que era su amiga y mi maestra. Y entonces quedé yo ahí para presentarla y para mí era el sueño de la piba. Así que lo hice y ella estaba muy estresada porque no quería preguntar si no quería preguntar, no, que esto, lo otro. Hasta el punto que hasta Sara Facio le dice, bueno, afloja, baja un cambio. ¿Viste? Porque yo estaba así, no, que no se te ocurra cantar, que no pongan música, que no... Bueno, estaba muy estresada porque le habían dado con todo. Y bueno, la cuestión es que se llenó el Teatro Real. Suponte que el Teatro Real tenía capacidad por 800 personas, había 2000. Estaban los bomberos, la policía, todos nos querían sacar. Era un desastre porque habíamos superado todo. Y ella había estructurado todo lo que había leído 20 veces, lo que yo le iba a preguntar, todo. Yo iba así dura. Y bueno, empezó a aflojarse, la gente la adoraba, suspiraba. Por supuesto que fue lo que era ella, que era un sol. Y nadie estaba ahí para preguntarle ninguna tontera, sé si estaba ahí, ¿no? Y bueno, y en un momento se relajó tanto que agarró mi papel y lo sacó y me lo tiró. Y yo dije, ¿y ahora qué le pregunto? Yo tendría 30 y pico y ella era Mariana Bar. Y entonces, en un momento así como endiosada de verla, le digo, ¿vos sabés lo que me pasó a mí cuando era chica? Alguien que ni me acuerdo quién me acercó Tutu Maramba. Y yo me reí tanto que escondí el libro porque en mi casa solo se leían libros serios y religiosos y escolares. Y si mi mamá veía que yo me estaba riendo de esa manera, seguro que yo estaba cometiendo un pecado. Así que lo escondí porque me iban a retar. Y ella se largó una carcajada, pero de esas así increíbles, y me mira y dice, mira que me han acusado de cosas, me dice, pero de incitar al pecado a una niña, esa es nueva. Y bueno, después de eso fue todo jarana, hasta terminamos cantando La Cigarra a las 2 arriba del teatro, así que vos imagínate, cantando, digo yo cantando. Ella cantaba y yo hacía. Pero fue maravilloso. Graciela Vialet, muchísimas gracias por haber estado aquí en el auditorio de Tigmas en la Feria del Libro. Muchas gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.